no de la universidad siglo Ah, XXI. bien, perfecto. Del comercio exterior del siglo XXI. Perfecto. Sí, Muchas señor. gracias por la corrección. Por favor. Eh, sí, Creo que vos traes temas muy sensibles. sí. Justamente hoy es un día muy particular porque, bueno, empieza a tratarse en el Parlamento, ¿no es cierto?, la ley de bases, Ujú. que lógicamente tiene como marco, tiene como telón de fondo los indicadores y los números que vos bien reflejabas recién. Estamos a 6 meses del gobierno del presidente Milei y claramente los últimos indicadores yo te diría que Mm, son muy preocupantes. Cuando hablamos del 4.2 de inflación, sí. claramente digamos dos tips. Primero, es el último mes en descenso que vamos a tener. El próximo mes ya va a estar por encima por el impacto de precisamente la no virtuosidad, que es el segundo tip al que me quería referir, de cómo se logró llegar al 4.2. Ujú. Paradójicamente, se pudo llegar al 4.2 porque tiraron para abajo dos elementos que conforman, por supuesto, el índice. Uno es salud y el otro es gastos del hogar. Sí. ¿Y por qué esto es así? Se pudo hacer por directamente intervención del Estado, ese Estado que algún topo viene a destruir, porque claramente vos observás, el tema de la salud tiene que ver con la intervención del Estado frenando el alza de las prepagas. Y el tema de los gastos del hogar se refiere a patear hacia adelante las tarifas de los servicios, luz, gas, etcétera, más lo de los combustibles. Por lo Ujú. tanto, esto hace que no sea precisamente un logro virtuoso y nos permite asegurar que el próximo índice que vamos a conocer va a estar por encima de ese 4.2. O sea De hecho, que, hoy, sí, sí, Miguel, perdón, podríamos asegurar ya en estos, después obviamente habrá que ver cómo continúa el resto del año, ¿no? Pero podemos asegurar que en este periodo se ha tocado el piso de la baja de la inflación, el 4,2. paradójicamente, Sí, el único rebote que vamos a ver es el de la inflación. No vamos a ver el rebote que nos habían prometido de la economía, el que inclusive el vocero Adorni en el día de ayer decía que ya lo estábamos viviendo y mientras rebotaba lo que rebotaba era el dólar, ¿no es cierto? Bueno, sí. sí, claro. Y tiene que ver esto que vos traes y que estamos analizando un poco con cómo estamos viendo que puede evolucionar en el futuro, que es la preocupación a fin de cuentas de la gente. Lo pasado pertenece ya a la historia reciente, pero a la historia. Sí. Pero lo importante que todo el mundo quiere ver es cómo va a evolucionar. Y entonces, lo primero que tenemos que subrayar es que sin duda aquella B corta prometida desde el gobierno no se va a cumplir. En lugar de B corta después se habló que iba a reaccionar la economía como la pipa de Nike, ¿te acordás? Después Sí. se habló de la U, se habló de la U. Yo digo en cambio que estamos cada vez más en una L mayúscula donde todavía el trazo vertical de esa L, de ese trazo, no sabemos si ha llegado a su punto más bajo o se va a agravar más aún la situación. Porque lo que hemos visto es que el Fondo Monetario nos avisó que este año el crecimiento, coincidiendo con el análisis que hizo el Banco Mundial, Sí. va a estar en 3.5 la caída, el único país latinoamericano que cae, ¿no es cierto? Pero además tenemos que explicitar que hemos pasado hasta hace un mes veníamos en lo que podríamos denominar un estado de receflación, es decir, Ujú. recesión en los marcos de alta inflación, ahora a una situación más agravada que es depreflación, o sea, Depre. depresión económica con alta inflación todavía. Definamos qué diferencia hay técnicamente para los que nos Sí. están viendo. 2 trimestres seguidos de caída de nivel de actividad, eso implica un estado recesivo. Ahora, la depresión es cuando caen todos los sectores vinculados a la producción, a la economía, ¿no es cierto? Y además un elemento mayor, diferencial, que es que ahora estamos viendo directamente que esto impacta en el empleo. Y entonces en estos 6 meses hemos pasado de adelantar las vacaciones, a suprimir horas extras,
a levantar los turnos, algún turno, y hemos entrado al tiempo de los telegramas de despido. Claro. Con respecto a esto que nos mencionaba, ¿no? De la posibilidad de entrar en una depresión. Sí, Analizaba la semana pasada dos informes, uno de abril de la Unión Industrial, justamente datos de claro. abril, que da cuenta de una caída 14 puntos comparado con el mismo mes del año pasado, aunque mejoraba los números de marzo, que fueron realmente muy malos. Y de industria CAME, ¿no? Hablamos de la pequeña y mediana empresa. Caída de Variación acumulada de menos 19 para mayo ya. Es decir, que para mayo también están viendo ellos una caída. No se está viendo lo que el presidente nos viene diciendo, que hay una recuperación, ¿no? Te Claramente. agrego además que la caída de la inversión es superior al 25%. Y esto ya empezamos a notarlo, vos bien lo decís. Sí, Cuando hablábamos recién de la calificación del el estado económico en el que nos encontramos hoy, de depresión económica con inflación todavía, obviamente ya empezaron a ver las voces que venían calladas en términos empresarios. Hace 48 horas el presidente de la Cámara de la Construcción en la cara le dijo a Caputo: no estaría ocurriendo lo que el gobierno nos dice, sino que estamos mucho peor, hablando del parate de la obra pública, por supuesto, y del parate de la construcción privada también. Pero en el día de ayer, justamente en función de este dato que vos decís, el sí, presidente de la Argentina, Funes de Rioja, decía: no hablemos de brotes verdes ni de que está habiendo un rebote. Lo que hay es que algunos sectores han detenido o han alivianado su caída. Entonces, claro. él claramente está reconociendo esta situación y, por supuesto, la gran pregunta es: ¿hasta cuándo dura esto? Y Claro. bueno, fíjate vos el último informe, Martín, el último informe del Fondo Monetario, a diferencia del reporte anterior, que decía el achicamiento es tanto, el ajuste es tanto, hay que ser más cuidadoso con los sectores más Mm, vulnerables, pero la reacción de crecimiento se va a producir el año que viene. Esto en el anterior. En este último reporte ya no dice cuándo va a haber recuperación, con lo cual uno tiene que pensar que muchas de las cuestiones que estamos analizando no van a tener resolución ni siquiera el año que viene. Yo diría que de seguro todo el primer semestre del año que viene vamos a estar en una situación o de depresión económica o de retorno a la recesión. mm, Siempre estamos hablando Dios mío. de elementos que no precisamente nos generan un futuro esperanzador. Claro. Porque mientras sigamos hablando de ajustes, de recortes, de pérdida de poder adquisitivo, de rajar gente, etcétera, y no hablemos de crecimiento, de un plan de estabilidad, de desarrollo, ni te digo hablar de distribución del ingreso, que se ha convertido casi en mala palabra en el Sí, diccionario actual. Me parece que mientras esto no esté adelante, por eso es tan importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque bueno, a partir de ahora hay que decir, como dijo, creo que Melconian ayer, se acabó el tiempo de la transición. sí. Ahora ya tiene la ley, no puede decir que no le dan herramientas. Bueno, preparémonos para ver si aparece algún plan que nos permita visualizar si en el horizonte del oficialismo hay alguna esperanza que permita decir que ese rebote en algún momento va a empezar. Claro. Miguel, yo siempre me permito dudar ahí en si va a haber una elaboración de un plan que lo comuniquen fehacientemente de cómo se va a estructurar la matriz productiva en Argentina. El mismo presidente dijo, de hecho en ese contexto irónico, o ese rasgo irónico con el que nos suele manifestar, ¿no? Cuando hay alguna conferencia, que no esperaran de él que él definiera el rumbo, porque el rumbo los define el sector privado, es decir, la regulación, qué se produce, qué no, a qué nivel, qué precio, todo lo va a manejar la empresa, lo van a hacer ustedes, son héroes, les suele decir a los Así empresarios. es. Eso, en una economía como la Argentina, en algunos sectores muy concentrada, ¿a dónde nos puede llegar a depositar esa no intervención del Estado? A ver, primero poner en duda que realmente se planteen que el Estado no intervenga. Mm, Interviene cuando les conviene y cuando no son librepensadores. Interviene cuando le conviene, como te decía recién, con sí, el tema de las obras sociales, sí, el tema de prepagas, ¿no es cierto? El tema de la salud.
Intervienen cuando, como venían para negociar con el Fondo Monetario y tenían que exhibir que la inflación seguía bajando, intervienen para patear hacia adelante el tema de la actualización de las tarifas. Intervienen para que el crawling peg sea el 2% mensual, es decir, la devaluación de nuestra moneda frente al dólar sea del 2% mensual, generando el retraso cambiario que todo el mundo está reclamando. Intervienen para aumentar el impuesto país del 7.5, que estaba hasta diciembre, al 17.5. Sí. Es decir, yendo a contramano de su propia discurso de campaña electoral de que iban a bajar los impuestos. Entonces, yo te diría que el tema del y ahora, en el día de hoy, esta mañana, han intervenido para decir que quedan liberados todos los precios de telefonía, de internet, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con este sector. Sí. Ojo, para ustedes que son un medio, porque esto les pega de manera directa. No da derecho, sí. Claro, entonces digo, miremos esto y yo creo que a esta altura, después que salga la ley, va a haber que mirar con mucha atención las intervenciones o no intervenciones, precisamente a partir de la reglamentación. Está preparada una batería que todavía desconocemos y que seguramente vamos a poder conocer, ni bien en el día de mañana, seguramente en la madrugada, se va a estar votando la ley bases. Ahora, ¿qué expectativas de mejora en la producción nos puede generar? Ambos proyectos me refiero, ¿no? Si lo único que te dice de inversiones es el RIGI, que es para capitales extranjeros, y que uno sabe que viene a lo que es el extractivismo mayoritariamente, ¿no? No espera que venga a estar una empresa a fabricar autos en Argentina, por ejemplo. Total acuerdo, coincido con lo tuyo y por eso inclusive algunos sectores que se supone que son los destinatarios de los beneficios, como el sector minero, les dicen, no nos ayuden más, con que la ley no nos concedan tanto, con que la ley que actualmente rige la minería se siga cumpliendo, ya estamos satisfechos. Mi sensación es esta que vos bien traes, que hasta este momento se usó el hecho de que no estuviera el RIGI ni la ley de bases aprobada para seguir diciendo que la política y los políticos y el Parlamento, etcétera, son los que están trabando la posibilidad de que lleguen inversiones. En realidad esto no es así y claramente hay que esperar que aparezca la ley, hay que ver las reglamentaciones, hay que ver esta batería y hay que ver si el mundo empieza a mirarnos con algún grado de mayor seriedad, porque las inversiones ¿de dónde van a venir? De los países con capacidad de invertir. Claro. Y esos países con capacidad de invertir en general son nuestros principales socios comerciales. ¿Y cómo está nuestro vínculo con nuestros principales socios comerciales? ¿Estamos mal con China? ¿Estamos mal con la Unión Europea? ¿Estamos mal con Brasil? A ver, hasta que no efectuemos rectificaciones hacia la sensatez, hasta que no dejemos de cumplir ese apotegma central que hay que cumplir en las relaciones internacionales, que es desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos, hasta que eso no ocurra, olvidémonos de las inversiones. Claro. Esta es la situación. Miguel, hay modificaciones, vuelvo otra vez, ¿no?, a lo que está en juego en la jornada de hoy. Modificaciones. El RIGI, por ejemplo, establece que no es prioridad los recursos naturales destinados a la población si lo necesita la empresa que ingresa en el régimen. Una barbaridad. Modificaciones a lo que es la ley de hidrocarburos, todo lo que es gas y petróleo. Se elimina que la prioridad de la explotación es el autoabastecimiento y se establece que es garantizar la máxima rentabilidad posible a las empresas. Esto puede generar a futuro, me refiero, no va a ser inmediato, pero a futuro que en un contexto de crisis internacional Argentina se quede sin petróleo, se quede sin gas, se quede sin recursos porque es más conveniente exportarlo. Seguramente, vos fíjate la situación que se vivió y se vive todavía en estas horas en Bolivia, ¿no es cierto? Donde el tema precisamente, lo que está en debate son los recursos. Dicen que se están quedando, ¿no es cierto?, sin gas y que por lo tanto la prioridad va a ser exportar y no la situación interna. Sí. También, digámoslo, atrás está todo el debate por el tema del litio, ¿no es cierto? Ajá. Pero digo, esto que vos traes es un ejemplo de cómo ciertas legislaciones pueden ser
priorizando el interés nacional y otras priorizando el interés de los grupos más concentrados a nivel internacional. Claro. Esos grupos más concentrados a nivel internacional, bueno, en Argentina se encuentran muy privilegiados. Digo, el BlackRock ha logrado colocar ni más ni menos que al ministro de Economía y al titular del Banco Central, ¿no es cierto? Todos lo sabemos y esto tiene que hacernos mirar con algún grado de preocupación el futuro. Eso. Miguel, aprovecho porque lo mencionó usted, no lo quería mencionar yo, para que tomemos conciencia, sobre todo la gente que está en las casas, que nos está viendo, que lo está escuchando usted, porque después uno le dice patriota a cualquiera, ¿no? El presidente dijo que Caputo era un patriota, Bausili un patriota, estuvo procesado hasta el día anterior que asumió, y esto que usted lo trae a colación, ¿no? Que son empleados de BlackRock, nos lleva a definir toda esta situación. ¿Son verdaderamente patriotas o para quienes están jugando? Y creo que la definición está puesta ahí a la luz con lo que usted nos dijo. Pero muy clarito, no solo están atentando claramente contra nuestros intereses de desarrollo económico, desarrollo autónomo, el no privilegio al CONICET, a la investigación, a la CONEA, etcétera, sino que además en nuestro principal tema, que es el tema Malvinas, están atentando contra algo que permanentemente ha sido la prioridad uno de nuestra política internacional. Sí. En estos momentos está por ocurrir en Paraguay la reunión de la OEA. Bueno, los que siempre nos ayudaban allí eran Brasil, México, ¿no es cierto?, Chile. Sí. Obviamente, con todos ellos estamos con problemas. Entonces, la situación, de hecho, el presidente de Brasil está esperando las disculpas que Adorni dijo ayer, el presidente por ahora no piensa efectuar. No, está peleado con nuestros principales socios y con los vecinos del barrio. Yo digo, es una situación que hace que por primera vez peligre el reclamo histórico que la OEA hace en cada reunión sobre la temática de la soberanía, de la disputa de soberanía que tenemos por las Islas Malvinas. Claro, yo creo que la discusión está, a ver, claramente... Esto define patriotismo o no, ¿no? No, obvio, que claramente a los que nos están gobernando mucho no les interesa, lo que hay que definir es si nos interesa a nosotros como pueblo o no. Absolutamente, absolutamente, claro, por eso es imprescindible que empiecen a aparecer alternativas ante el tema Milei, porque hasta este momento yo te diría que todo se ha explicado diciendo, bueno, la culpa la tenían los gobiernos anteriores, perfecto, el sacrificio que estamos haciendo es como en una casa, yo me ajusto el cinturón y entonces a lo mejor puedo llegar a fin de mes. Claro, eso es cuando recibís algún tipo de ingreso, pero cuando ya empieza a ser fuerte este tema de la desocupación, empieza claramente a ponerse en duda si el sacrificio que estoy efectuando en algún momento va a dar algún resultado positivo. Claro. Y lo más concreto se va a visualizar a partir de qué? A partir de que mucha gente decía, no, esto va a dar resultado, fíjense que la inflación está bajando. Y cuando deje de bajar, ¿qué vamos a decir? Sí. Este es el tema. Por eso es que es muy posible que estemos viviendo horas en un punto de inflexión, donde esa expectativa que todavía era mayoritariamente favorable comience a desandar ese camino. Para lo cual, ¿qué tiene que aparecer? Y tiene que aparecer alguna alternativa, porque si no hay una alternativa frente al poder de Milei, es muy difícil que la gente retome caminos del pasado, que muchos de los cuales entienden que volver a caminos del pasado sería transitar un nuevo camino de derrota. Me parece que hay que construir una mayoría de la sensatez que empiece a marcar alguna esperanza, por lo menos en el futuro inmediato. Bien. Miguel, se hizo un poco extensa, pero la verdad que vale la pena toda la información que nos traes, el análisis. No quiero terminar la nota sin cerrar con el análisis de lo que hace poco también publicó el INDEC, que tiene que ver con lo que yo mencionaba al principio, balanza comercial ultra favorable en mayo para la República Argentina, ¿no? Te lo digo ya, te lo digo ya. Es una balanza, es un saldo positivo de la balanza comercial no virtuoso. Porque no es que hemos aumentado nuestras exportaciones a todo el mundo, le estamos exportando el doble a los chinos, el doble a los brasileños. No. Esto está esencialmente logrado por dos motivos. Uno, la recesión, que hace que importes menos insumos, menos partes y piezas, menos bienes intermedios, menos bienes de capital por un lado, y por otro lado, al endeudamiento, es decir, ha crecido a 18.000 millones de dólares
las importaciones no pagadas. Entonces, eso es una bomba de tiempo que en algún momento hay que ir resolviendo. Se ha ido normalizando, flexibilizando la normativa, es posible, pero de manera no virtuosa. Y mi deseo es permanentemente que haya más importaciones, pero más exportaciones, para Claro. que haya más exportaciones. Es decir, esto es un círculo que debe volver a transformarse en virtuoso. Miguel, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. El agradecido soy yo, siempre a disposición, ¿eh? Chao. Bueno, bastante clarito, ¿no? La definición sobre la balanza comercial, sobre la situación económica actual y sobre lo que se está jugando hoy en la Cámara de Diputados con, bueno, en realidad ya son dos proyectos que son ley, habrá que ver cómo termina la letra final, fundamentalmente del paquete fiscal, que va a ser el último proyecto que se va a debatir en la jornada de hoy, probablemente entrando a la medianoche ya se va a saber cuál es el resultado de la votación. Bueno, mañana seguramente vamos a estar analizando toda esa información acá en Sala de Prensa. Por ahora nos vamos a una pequeña tanda porque vamos a volver con más información para ustedes. Nos quedaba el índice de salarios y bueno, hay algunas cuestiones que ya las respondió Miguel Ponce cuando analizábamos recién justamente lo que tiene que ver con la balanza